Señores, lo urbano, bueno, lo que vimos ahí es parte del movimiento, de la cotidianidad, del urbanismo. Y vamos a hablar de urbanismo desde un ángulo muy novedoso. El impacto que tienen las universidades sobre el tránsito, sobre los servicios y además sobre los sistemas peatonales en el Distrito Nacional. Y para ello tenemos una autoridad en la materia, Marcos Barinas. Buen día, caballerísimo. Buen día. Qué bueno ver eso antes de esto. Digo, no es bueno ver a nadie parado en una esquina, ¿no? Pero digo como introducción al tema. Correcto. que estamos llevando, y es que la transportación es un elemento en las ciudades que define mucho de los procesos de planificación que deben de regir cómo funcionan las ciudades. Regularmente nosotros creemos que los municipios solamente funcionan para algunos servicios, específicamente el servicio de la recogida de la basura. O sea, esa es la tradición que se nos ha construido en la República Dominicana. La realidad es otra. De hecho, los gobiernos centrales regularmente ven a los municipios como un gasto, como un problema, ¿no? Y no lo ven como un insumo de muchos aspectos que tienen que ver con la competitividad del país, ¿no? Entonces, si vemos la ley 17607, es interesante que las competencias propias del ayuntamiento, 9 de 12 de esas competencias propias tienen que ver con algún servicio público. Son varios, o sea, está la cultura, está el tema de los residuos sólidos, está el transporte, está el deporte, y de las competencias compartidas, porque hay algunas competencias que no son exclusivas de los municipios, 9 de 10 tienen que ver con temas de desarrollo del territorio, o sea, del desarrollo de los que viven dentro de los territorios municipales. Entonces, un punto muy importante y que se toma muy poco en cuenta es el de las universidades y el de la educación superior. Ahora, explícame ahí, porque yo te dije que el tema es novedoso, porque yo realmente no le encontré el agarre. ¿Qué tienen que ver las universidades sobre el tránsito, los servicios y además los sistemas peatonales, en este caso en el Distrito Nacional? Yo le voy a explicar ahora mismo. Sería conveniente. Fíjese lo que pasa. En solamente 15 años, la población estudiantil del país se triplicó. O sea, la población estudiantil pasó de tener 102.000 estudiantes a tener 480.000 estudiantes. Resulta que en el Distrito Nacional están localizados el 50% de esos estudiantes matriculados en el país. Estamos hablando más de 225.000 estudiantes. Y esos 225.000 estudiantes matriculados se concentran en apenas 2 kilómetros cuadrados del centro del Distrito Nacional. O sea, estamos hablando, o sea, cuando usted piensa en las universidades más grandes del país, la UAS, UTESA, UNIBE, Pucamaima, la OIM, etcétera, ¿no? Todas están localizadas en el polígono central o alrededor del polígono central, en un área realmente muy pequeña. ¿El área es, tú decías, 2 kilómetros? 2 kilómetros cuadrados apenas. Ahí está la mayoría de las universidades. Está el 50% de los estudiantes matriculados en el país, más de 225.000 estudiantes. Ya te estoy entendiendo. Buen punto, Marcos. Sigue. Entonces, lo que siempre ha ocurrido es que ha habido poca atención a este fenómeno que ocurre en nuestro país. Regularmente en otros países usted ve que las universidades se ubican a partir de cantidad de población y se distribuyen sobre todo en las periferias de las ciudades o en áreas no centrales. Las universidades que se ubican en el centro entonces están muy bien vinculadas en términos de transporte y muy bien vinculadas en términos de servicios, de manera que no impacte el desenvolvimiento de la cotidianidad en una metrópolis como la que es la ciudad de Santo Domingo, de casi 4 millones de habitantes, ¿no? De manera que es muy importante que los municipios entiendan la importancia que tiene esto. Pero, y fíjese, a pesar de que nosotros tenemos una concentración tan alta de estudiantes en el Distrito Nacional, resulta que esta ciudad es la ciudad que tiene el más alto porcentaje de desempleo urbano en los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, con un 15% de desempleo.
O sea, es un tanto contradictorio, ¿no? Que si de repente tenemos tantas universidades, tenemos tantos centros de educación superior y están todos concentrados en el Distrito Nacional, de repente, precisamente, esta ciudad es la que tiene el más alto nivel de desempleo urbano en Latinoamérica y el Caribe. ¿Tendría eso que ver en que capital es capital, como decimos, que es la fuente donde está la mayoría de empleo, donde se mueve el dinero? Entonces, la emigración se concentra aquí. Bien, bueno, porque es explosiva esa combinación de universidades, estudiantes y desempleados. Bueno, pues precisamente porque estamos hablando de ese capital es capital, es que deberíamos tomar más en cuenta este tipo de fenómenos, porque son los que empiezan a generar estas situaciones como la que estamos viendo, de la gran cantidad de entaponamientos que existen. Entonces, fíjense una cosa, la solución está ahí. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora las universidades han tratado de resolver el problema dentro de sus propias parcelas. O sea, ellos mismos están resolviendo sus propios problemas de manera individual. Existen en la ciudad de Santo Domingo universidades que tienen más superficie de parqueos que de laboratorios, aulas y áreas administrativas juntos. Entonces, nosotros tenemos que evaluarnos muy bien como sociedad si nosotros estamos dedicando más espacio y más recursos para guardar carros que para educar. Eso es grave, ¿no? Si lo pensamos filosóficamente, es un problema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Debería de ocurrir que las universidades se pudiesen coordinar, ¿no? De manera que sistemas de transporte puedan ocurrir entre ellas mismas y colaborar no solamente con el municipio, que sería quien debería de tener el liderazgo en estas soluciones, sino también con las instituciones del gobierno central que tienen que ver con las redes de transporte, diga Intran, OMSA y demás, porque están todas cercas. Es muy fácil hacer un sistema de transporte entre cada una de las universidades que conecten, no solamente las conecte entre ellas para compartir recursos, bibliotecas, espacios públicos y demás, sino también para compartir con las redes importantes del transporte del Distrito Nacional, como son los sistemas de metro, las paradas de autobuses, de manera que la aspiración de un estudiante para llegar a su universidad no sea tener que comprar un carrito. Hablando de conexión, ¿cómo tú conectas al ayuntamiento, al cabildo del Distrito Nacional, en una posible solución que involucre también a las universidades? Bueno, no es como yo lo conecto, es que es su obligación. Como le había dicho al principio, el tema de los servicios, a veces lo vemos que el ayuntamiento solamente resuelve temas que tienen que ver con la recogida de desechos sólidos y demás. Y le estoy planteando que fíjese cómo los municipios que deberían de contribuir a la competitividad del país tienen en sus manos un recurso muy interesante, que es este de la educación. No es solamente que el Ayuntamiento del Distrito Nacional debería estar muy preocupado por este fenómeno, sino también que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como centro de este gran conglomerado urbano que llamamos el Gran Santo Domingo, que tiene 12 municipios, debería poder encontrar recursos para poder compartir esto con los otros municipios. Dígase, debe haber otras universidades, tanto en Santo Domingo Este, como en Santo Domingo Norte, como en Santo Domingo Oeste, que las hay, pero muy pequeñas, de manera que la distribución de estos estudiantes sea un poco más equitativa y pueda realmente solucionarse en cada uno de estos lugares el tema de la necesidad que tienen los estudiantes de verse obligados a trasladarse al centro de la ciudad para poderse educar. La ley es la ley, pero a veces es letra muerta. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por un foro? ¿Por un gran encuentro? Cabildo, universidades, las autoridades, tú decías ONSA, Intran, para discutir aspectos puntuales, soluciones específicas. Bueno, yo le voy a decir una cosa. En este caso, que es el de las universidades, yo creo que hay una responsabilidad muy grande que incluso supera la de los municipios. Y es la siguiente. Si los seres pensantes, que son los que van a la universidad y los que administran la universidad, no son capaces de ser líderes en solucionar un problema como este, ¿quién lo va a hacer? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Son realmente los estudiantes, los profesores, los administradores de universidades, los seres que realmente deberían estar preocupados por este tema de que debemos aprender a vivir juntos, debemos aprender a generar soluciones que beneficien a la mayoría y de repente todos estamos resolviendo nuestro problema en nuestras propias parcelas en lugar de pensar en el colectivo? Y si ellos no pueden hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que es un liderazgo que debe de surgir incluso desde las mismas universidades. Es un tema, es una
es un imperativo, ¿eh? Es un imperativo educativo de lo que estamos hablando. Bueno, tú has tocado un tema sensible. Universidades con más área para parqueo que laboratorio. Eso, que laboratorios, aulas y áreas administrativas juntos. O sea, hay más espacio para guardar carros que para educar. Entonces tú como urbanista, tú pones el dedo sobre la llaga, pero yo quiero insistir en las soluciones, porque nosotros nos quedamos siempre a nivel de seminario, a nivel de muchas legislaciones bonitas, pero aquí hay que entrar a regularizar de manera estricta, a poner orden en esa situación. Entonces yo vuelvo y te pregunto, ¿por dónde comenzamos? Claro, la cabeza pensante está en la universidad, pero no están pensando. Bueno, entonces es más grave la situación todavía. No, en realidad sí. En realidad existen proyectos, se han hecho proyectos en diferentes universidades, incluso de las mismas escuelas de urbanismo y de arquitectura, que tienen que ver con soluciones tendentes a resolver estos problemas. Lo que pasa es que regularmente las universidades no participan de los problemas reales que ocurren en las ciudades o ocurren en el país. Son entes aislados que no son regularmente escuchados por los municipios. De manera que yo considero e insisto en que debe surgir un liderazgo no solamente de las universidades, sino la posibilidad de ser escuchados desde los mismos municipios para encontrar las soluciones a solucionar problemas como este, que existen los planes. Esta ciudad tiene planes de todo tipo. De todo tipo. Si nos lleváramos de los planes que tiene la ciudad de Santo Domingo, esta sería una ciudad perfecta. Lo que pasa es que las autoridades regularmente entienden que sus periodos de trabajo es cada 4 años. Y quieren empezar de cero desde nuevo, sin escuchar lo que se había hecho anteriormente o lo que se está proponiendo desde las áreas profesionales. Hay otro aspecto que es el del peatón. Mucho parqueo induce a pensar en muchos carros. Claro. Entonces, pero está el peatón, siempre se ha dicho que no es gente. Con la ruta esta de la Lincoln, ¿ustedes se acuerdan en estos días que hubo un debate? Las autoridades decían que esa ruta, desde Los Ríos hasta la Independencia, tocaba 3 universidades y 2 hospitales. Muy bien. Entonces, se habló mucho de la importancia que tiene de que el estudiante de a pie tenga rutas que interconecten con su centro de estudio. Entonces, en este caso, creo que la solución también llevaría a pensar en el peatón en una posible solución global. Definitivamente. Mira, cuando nos damos cuenta de que hay más superficies de parqueo, no significa que hay más personas que hacen uso de esas superficies de parqueo. En nuestro país, solamente el 25% de los hogares tienen algún tipo de transportación privada. El resto anda a pie. El resto tiene que ir a montarse un autobús. Lo mismo pasa con los estudiantes. O sea, en el caso de los estudiantes, claro, está segmentado por universidades. Hay universidades de mucho más recursos económicos donde los estudiantes tienen acceso a comprar un vehículo, pero hay otras universidades, que de hecho son las más pobladas, que no tienen esa posibilidad. De manera que la transportación a pie es fundamental. Cuando yo hablo de la superficie de parqueo, hablo en el sentido de que se está poniendo más atención a esto y no precisamente a la movilidad no motorizada, que es importante. De hecho, en los entornos de las universidades, tú tomas por ejemplo APEC, UNIBE, la Universidad Nacional Evangélica, hay montones de parqueos disponibles después de las 3 de la tarde, de oficinas públicas que no operan después de las 3 de la tarde, que están disponibles. Pero nadie se ha puesto a pensar en que esos parqueos podrían servir para estos estudiantes. Y entonces estos sistemas, estos espacios de parqueo puedan pasar a ser para el uso de educar a la gente, ¿no? Y no solamente el estar guardando vehículos, ¿no? Y eso hace ciudades más dinámicas y ciudades que pueden realmente aportar a la competitividad desde el punto de vista de la educación, que fue el tema que tocamos hoy. La situación, ¿cómo impacta negativamente en los servicios? ¿En cuáles servicios? Bueno, todos los estudiantes que se trasladan desde la periferia de la ciudad, incluso desde otras provincias al centro del Distrito Nacional, tienen que quedarse allí durante todo el día. O sea, ellos no tienen la oportunidad de otra vez devolverse a sus viviendas para después volver a tomar una clase que probablemente no ocurren en secuencia. De manera que estos estudiantes requieren de muchos servicios. Requieren servicios de alimentación, requieren servicios especializados en el tipo de desechos sólidos que ellos provocan, servicios de transportación, servicios
trabajo y empleo, ¿no? Vivienda para este tipo de estudiantes, que muchas veces lo mejor es que tengan viviendas asequibles en el entorno de sus universidades. Y esos son temas que regularmente no se atienden desde el municipio y desde el gobierno central. Marcos Barenas, uno escuchándote discurrir, aprende mucho. A diario uno aprende cosas. Ah, qué bueno. Sí, no, porque hay muchos aspectos de los parqueos, de los servicios, de las áreas que ocupan las universidades y el descuido que tiene en cierta medida el Cabildo y las autoridades para un problema tan puntual o tan específico como tú lo has planteado. Y las mismas universidades que pierden dinero por esta situación, porque tienen que invertir demasiado en seguridad, por los estudiantes que tienen que estar andando en los entornos de las universidades, buscando transporte y buscando dónde parquear, y también en generar la infraestructura física que es costosa para que estos estudiantes puedan tener un vehículo y parquearse. Entonces, a las mismas universidades es que le conviene que este tema sea atendido en conjunto, no como parcelas individuales. Marcos Barenas, agradeciéndote y nos juntamos a la vuelta. Bien, nos veremos en 2 semanas. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal.